amados hermanos, hay unos personajes que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Y quizá hoy en día mucha gente dice que si Venezuela está llamada a ser punta de lanza y que si sobre Venezuela se han hablado profecías de bien y no de mal, esto es una gran realidad, hermano. En los años 70, 76, 78, 80, quizá todavía hasta el año 82, habían profetas que venían de otros países y decían, oh, ¿qué tiene Venezuela? ¿Qué ha visto Dios en Venezuela? Porque cuando usted ve en el mapa geográfico, Venezuela es una de las naciones consideradas como la más rica en todo tipo de mineral. Venezuela ha sido, ¿verdad?, bendecida por la mano de Dios, porque ningún presidente o ningún hombre humano puede hacer que su país sea tan próspero si no está la mano de Dios metida allí. Amén. Y yo creo que Venezuela es una de las naciones que todos quisieran echarle mano, porque Venezuela, en el sitio donde está situada Venezuela, es un lugar estratégico. Venezuela es uno de los países o las naciones que tiene la mayor reserva de agua mundial, y cuando usted sabe que la contaminación está acabando con el agua, y el agua es fundamental para la vida humana. Hay petróleo, hay oro, hay todo tipo de mineral. Y yo recuerdo, hermano, que en los tiempos de escasez, ¿verdad que sí? Que nos tenían bloqueado en el mundo espiritual. Venezuela, por haberse corrompido y haber doblado sus rodillas ante otros dioses, tiene que venir la mano de Dios para castigar, para zarandear y para sacar verdaderamente los que son de Él y los que no son de Él. Este proceso ha servido para que Dios pueda apartar lo bueno de lo malo. No vea al hombre, no vea al que está al frente, porque Dios pone reyes y quita reyes. De Dios son los tiempos. Pero ¿por qué Dios entrega al pueblo de Israel en un cautiverio? Porque sus reyes eran malos. Los reyes se habían corrompido por causa de alianzas con otras naciones. Y la pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿cómo era Venezuela antes de hacer alianza con otras naciones? ¿Cómo vivíamos nosotros? No vivíamos en abundancia, no teníamos demasiada abundancia. Bastó que Venezuela empezara a hacer alianza con países hermanos, vecinos, y estos países introdujeran sus culturas, sus dioses, y el presidente en ese momento que estaba en esta nación los aprobase. Desde ese momento dice que Dios vio con malos ojos a Venezuela. Y tuvo Dios que permitir ciertas circunstancias que hasta hoy nosotros estamos arrastrando, porque aunque usted no lo crea, nosotros estamos en cautiverio. Nosotros fuimos entregados en el mundo espiritual a un principado, pero Dios guarda a los, así como guardó a Daniel, nos guarda a nosotros, la verdadera iglesia, que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. No soy más explícito porque usted sabe que estamos grabando y nos van a tumbar, pero usted está entendiendo porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que notar que usted y yo no escogimos estar en la circunstancia como estamos, pero ninguno de nosotros nos ha faltado Dios. A ninguno de nosotros nos ha faltado Dios en cuanto a vestimenta, alimento y sanidad. Recuerde que hubo un virus que ocasionó muerte a mucha gente a nivel mundial, llamado el COVID, ¿verdad? ¿Y quién lo guardó usted y quién lo guardó, quién me guardó a mí? No fue ese Dios maravilloso, el Dios sanador, porque había una iglesia que oraba, mientras otras naciones avanzadas, ¿verdad?, tenían gente con traje, parecían astronautas. Aún así esa gente moría en las calles y los quemaban. Yo no sé si usted llegó a ver videos cómo gente moría y los quemaban en la misma calle, gente que ni siquiera podía velar ni despedir a sus difuntos. Pero no se ha preguntado por qué en Venezuela el COVID no golpeó tan fuerte como en otras naciones. Porque hay un grupo de hermanos orando. A pesar, hermano, de que no estábamos alimentándonos bien, las otras naciones decían, el COVID ahora sí es verdad que va a desaparecer a los venezolanos, porque no están alimentándose bien, porque no tienen vitaminas, porque no tienen, ¿verdad?, medicamentos, pero tenemos ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Y la circunstancia nos hizo y nos obligó a que nuestra vista estuviese puesta arriba a los cielos, de donde vino nuestro socorro. Ahí empezamos a entender y a comprender que a pesar del proceso,
Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Dios. Entonces, Dios quiere que Venezuela sea una gran potencia a nivel espiritual. Y lo va a hacer, hermana. Lo va a hacer, hermano, que me oye. Pero primero Dios tiene que seguir separando lo santo de lo profano. Yo creo que usted me está entendiendo. Hay muchos ahorita con investiduras que se han doblegado ante los Baales y tiene que salir un Miquea, tiene que salir verdaderos profetas que llamen a lo malo malo y a lo bueno bueno. Gente que anda tras del dinero y se han corrompido y se han desviado de la verdad. ¿Cómo estará Dios entonces? Porque Dios tiene un corazón, hermano. ¿O no tiene un corazón? El libro de Éxodo y Génesis nos muestra, el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Moisés escribe y dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque los pensamientos del hombre eran de continuamente del mal. Entonces, si su actitud y la mía no es agradable a Dios, herimos a Dios, herimos el corazón de Dios. Pero cuando usted y yo somos obedientes a Dios y somos leales a Dios como lo fue Daniel, Dios nos va a guardar y nos va a defender. No habrá quien podrá echar mano de nosotros porque se van a conseguir con el ángel de Jehová, el mismo que guardó a Daniel en el foso de los leones. Aunque nos monten trampa, aunque nos quieran venir a traer emboscada, siempre Dios nos guardará porque Dios es celoso con aquel que es fiel a Él. Entonces ya ahora sí entendimos, hermano, acerca de lo que es Daniel. Y Daniel es considerado como uno de los hombres más fieles en la Biblia. Una fidelidad que cualquiera quisiera ser como Daniel, pero somos fieles como Daniel. Para poder tener el respaldo de Dios como lo tuvo Daniel, debemos hacer lo que Daniel hizo. ¿Y qué hizo Daniel? No se contaminó con la porción de la comida del rey. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vámonos, ¿verdad?, a Jeremías. En su capítulo 39, vamos a ir leyendo allí y vamos a ir desglosando para poder entrar a Daniel. Veamos quién era Jeremías, qué hacía Jeremías, por qué Jeremías no lo quería el pueblo o no lo querían los sacerdotes, pero aún sus enemigos respetaban lo que había en Jeremías. Aún Nabucodonosor dio órdenes de que a Jeremías nadie lo tocase. ¿Jeremías qué? Jeremías capítulo 39. Dice la caída de Jerusalén. Y a veces nosotros leemos Daniel, pero no buscamos el pasaje que nos enlaza, que es Jeremías. Para poder entender lo que vivió Daniel, tenemos que entender también por qué Jeremías profetizó y qué fue lo que hizo que Daniel fuese llevado en cautiverio. No solo él, sino todo un remanente, un remanente no tan pequeño. Pero de esos remanentes que llevaron, solamente 4 se guardaron. Todos debieron haberse guardado, pero solamente 4 se guardaron en esa primera deportación. ¿La tenemos allí? Amén. Dice así: en el 9º año de Sedequías, estamos hablando del rey Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, ¿vino quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Cuando nosotros estamos hablando de Nabucodonosor, estamos hablando del primer rey, ¿verdad? O sea, en el sentido que fue el que mandó la primera deportación. ¿Y por qué Dios se entregó en manos de Nabucodonosor al pueblo? Porque lo vamos a leer ahorita. Pero ¿quién era Nabucodonosor? Dios dice: Nabucodonosor, mi siervo. Y cuando hablamos la palabra de siervo, estamos hablando de alguien que le presta un servicio a Dios, mas no hijo, mas no escogido. Entonces a veces no entendemos la diosidad de Dios, que cuáles son las formas como Dios castiga a alguien quien ha dejado a Dios. Dice que Dios usa la naturaleza para castigar la maldad del hombre. Y uno de los castigos que Dios tiene al que se ha olvidado de él es que lo entrega en manos del enemigo. Dios estaba entregando a Israel en manos del enemigo. ¿Cree usted que Venezuela no merecía que Dios le entregara en manos del enemigo? ¿No venía Dios hablando a la iglesia que dejaran de estar metidos y involucrándose en política? Que se dedicaran a lo de arriba, a lo espiritual. ¿Cuándo vio usted a Jesús involucrado en política? Nunca, hermano.
Nunca usted va a ver en la historia ningún rey, ¿verdad? Ningún pueblo, ningún profeta, ni pastor, ni nada involucrado en este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús lo buscaban para ponerlo como gobernador, lo veían como un candidato para que supliese la necesidad de muchos pueblos, Jesús se les apartaba y se les iba, porque Jesús dijo, no vine yo a gobernar esta tierra, sino establecer un reino, pero celestial. Cuando usted y yo tenemos llamados de arriba y Dios nos escoge para ministerio, nuestra vista debe estar en lo de arriba y no en lo de abajo. ¿Qué hace ahora? Un poco de gente haciéndose llamar cristianos, doblegándose ante dioses paganos. Y todos, hermanos, los que fueron ese viaje de pastores que se reunieron allá con el presidente, en el Teresa Carreño, una pastora se paró a profetizar y le dijo que él era el próximo profeta, el rey de la tierra. ¿Cómo le va a decir entre ese hijo del diablo? Ahora, a él no lo entendemos mucho porque él todavía está bajo las influencias, pero gente que se dice ser pastor y pastora, ¿cómo van a profetizar en el nombre de Dios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión o qué tenemos nosotros que mezclarnos? Porque vea, y ahí vamos a ir a Daniel, y usted está entendiendo, Daniel fue llevado obligado a juro. Una cosa es que usted lo obliguen, pero aún cuando Daniel estaba en contra de su voluntad, Daniel dijo, mi corazón no se va a contaminar. Entonces, nosotros, hermanos, aunque el pueblo quizás sea perseguido, aunque porque son las profecías que vienen, aunque la iglesia verdadera tenga que ser perseguida, su corazón y el mío no deben contaminarse con los asuntos terrenales. En su boca debe estar en la predicación del evangelio, predicar a Cristo, predicar que viene pronto, que Cristo es la solución, pero no para vivir cómodamente en la tierra, sino porque hay una esperanza después de la muerte. Su vista tiene que estar en la Nueva Jerusalén, igual que la mía. Amén. Pero si nuestra vista está es que yo quiero vivir próspero, cómodo, y mi familia no sea perseguida, que mi familia esté, entonces usted va a caer en el sistema de la bestia. Porque los que no van a ser perseguidos son los que van a estar marcados. Y yo no estoy dispuesto, hermano, por nada a dejarme marcar. Si tendré que perder la vida, la perderé, pero la perderé en el campo de batalla. Y no me doblegaré porque he dispuesto en mi corazón a no doblegarme a los asuntos terrenales y tenga que dar mi vida por el Rey, pues Él la dio por mí primero. Gloria a Dios. Y ahí, hermano, es donde nosotros tenemos que estar pendientes por los tiempos proféticos que están sucediendo. Usted no ve cómo está la naturaleza golpeando en diferentes naciones. Es la mano de Dios haciendo señales para que la iglesia despierte. Y estamos hablando de la iglesia a nivel mundial porque hay una sola iglesia, la verdadera. Hay otra que es falsa, que es Babilonia la grande, conocida como la gran ramera. Dice que esa iglesia nombra a Dios, pero es como es dragón, habla como cordero, pero se viste como cordero, pero habla como dragón. Porque un árbol bueno no puede salir, ¿verdad?, cosas malas, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces veamos, ya sabemos que Dios usa la naturaleza o usa reyes para azotar a un pueblo desobediente. Si Dios azotó a Israel, créalo que también va a azotar a la iglesia. ¿O no es así? Si Dios azotó a Israel, también tiene que azotar a la iglesia que se desvía. Entonces vea, el Dios dice, y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio del Negar, Sarecer, Sangar y Nebo, Sarsequín y Rabaslis, ¿verdad? Pero vámonos, hermano, al 4, y dice, y viéndolo quien, Sedequía, que es el rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey.
por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Araba, pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amar, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Vean, qué tremendo. Cuando nosotros vemos a Jeremías y estudiamos toda la historia del profeta Jeremías, vamos a entender que el rey Sedequías fue uno de los reyes más malos que anduvo en Judá. Y Jeremías profetizaba, y Jeremías le profetizó a varias personas que estaban encargadas. Jeremías le dice, todavía Dios, usando la boca de Jeremías, le dice a Sedequías, mira, a la verdad Nabucodonosor tiene cercado a toda Jerusalén. Recuerde que en ese momento había hambre. Uno de los castigos que tiene Dios, ¿verdad?, sobre una nación desobediente es que permite que el hambre, la desolación azoten a un pueblo para que se arrepienta y se doblegue y se vuelva a Dios. Usted no ha leído la historia cuando dice que era tanta la hambruna que los muros estaban allí y la gente no podía salir, pero nadie tampoco podía entrar. Y se acabó el alimento, hermano. ¿Y sabe qué aconteció? Que hubieron dos mujeres, ¿verdad?, que cuando la gente, los niños morían, era tanta el hambre que ellas decidieron y dijeron, matemos a mi hijo y comámoslo. Pero luego, al día siguiente o cuando se acabe el alimento, matamos al tuyo y nos los comemos. Mire la desesperación a la que llegó esta gente. Y aconteció que se comieron el hijo de la primera mujer, pero cuando vino la segunda mujer, vino a traerle una queja al rey y le dice, yo llegué a un acuerdo con mi compañera, ¿verdad?, con mi contemporánea, y nosotros nos comimos a nuestro hijo, pero cuando ha llegado el momento en que ella mate al de ella y nosotros nos lo comamos, ella lo ha escondido. Dice que el rey, hermano, se desfalleció y vea el hambre, ¿verdad? Que el rey dijo, ¿seré yo Dios? ¿Seré yo Jehová? ¿Acaso seré yo? Vea la hambruna que había. Y nosotros le damos gloria a Dios que pasamos una hambruna, pero clamamos a Dios y nos volvimos a Dios y Dios nos respondió. ¿Usted se imagina que nosotros fuésemos tenidos que comernos a nuestra familia? Santo. Qué triste, ¿verdad? Porque cercaron a Jerusalén, cercaron a Israel. Y todavía todo esto acontecía era porque el rey no quería dar el brazo a torcer. Y el profeta Jeremías le dice, mira, a la verdad Jehová ha entregado a Jerusalén por un tiempo a Nabucodonosor. Entrega a la nación para que preserves la vida tuya y la de tu familia, y Dios después que nos castigue nos vuelva y nos restaure. Pero este hombre, hermano, se le endureció más el corazón y al contrario, metió a Jeremías en una cisterna. Y Jeremías triste, dentro de la cisterna, Jeremías clamaba a Dios porque Jeremías sabía lo que iba de acontecer. Y Dios le dijo, ¿verdad, Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Entonces los tiempos que estamos viviendo en Venezuela son tiempos de clamor. Estamos clamando como Dios le dijo a Jeremías para que nos muestre lo que ha de acontecerse. Porque si nos ponemos a oír y a oír, hermano, ¿quién tiene la razón? Si usted se mete y están dando una noticia en un canal por un lado y por otro lado están dando otra que es contraria, y usted no haya quien creerle, ¿verdad? Que usted se confunde y usted dice, bueno, pero sí. A veces bendito TikTok, pero es para ver lo que está pasando en Estados Unidos, a ver si dan paso a los que quedaron de este lado. Entonces uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y por fin uno se queda todo confundido. Entonces es tiempo de clamar a Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Lo que Dios le diga, eso es lo que ha de acontecer.
Y Jeremías le dice al rey, todavía le dice, el rey golpeándolo, el rey maltratándolo, porque el rey veía a Jeremías y no veía a Dios en Jeremías. Y Jeremías le decía, rey, si tú te entregares y obedecieres, aunque sea una vez la voz del Dios que te llamó, Dios tendrá misericordia de ti y de tu familia. Y el rey no quiso entregar el gobierno. Entonces llegó el momento en que el rey decía dentro de sí, yo quiero que entienda esto, el rey tenía en su mente y en su pensamiento, bueno, todo rey tiene sitios por donde escaparse, ¿verdad que sí? El rey diría, bueno, ahora de que sí tiene, bueno, la ciudad ya está sitiada, en el momento en que caiga y se meta, que maten al pueblo, nosotros nos vamos por otro lado. Yo sé que usted está entendiendo, hermano, no me puedo hablar más claro, hermano, lo que el Señor me mostraba. Hay gente que cree que va a escapar de la ira de Dios. No. Su corazón está endurecido y dicen, a la hora de algo nosotros nos vamos. Lo que no sabían ellos era que Jehová los tenía esperándolo más adelante. Y vemos que cuando este rey huyó con los de él, con los nobles, cuando hablamos de nobles quiere decir su gabinete, su gente de confianza, dijeron, bueno, a la verdad el pueblo no nos importa, que agarren al pueblo, y ellos se fueron huyendo. Dice que el rey Nabucodonosor los agarró adelante, los estaban esperando, hermano. ¿Quién podrá escapar de Dios? Humanamente podemos escapar del hombre, pero de Dios, ¿quién se burla? ¿Quién escapa de Dios? Y aconteció que cuando el Nabucodonosor los agarra, el rey, ¿qué dice que hizo allí? Dio la orden que mataran a los hijos de este rey. En su presencia. Creo que no hay algo más doloroso que ustedes maten a sus hijos en presencia suya. Qué fuerte, ¿verdad? Y fue una orden de arriba. Y ve ahora, continuemos leyendo cuál fue el castigo de Dios para este rey malo. Vea, estamos en el 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y la aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Escuche, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos. Véalo espiritualmente. No solamente el dolor del rey al ver que le habían matado a los seres más queridos, sino que no obstante con eso vino un segundo castigo, le sacaron los ojos. Y luego lo aprisionaron con grillos y lo llevaron a una celda. Yo creo que ese rey en ese momento quería morirse. Yo digo que el castigo más grande era quedarse vivo con el dolor. Tenía que recoger el dolor que había sembrado en una nación. Porque todo por un hombre cae tanto castigo y tanta maldad y tanta maldición en un pueblo. Por uno. Una mala decisión de alguien grande hace que todo entre en tinieblas. Entonces ya usted está entendiendo contra qué estamos peleando. ¿Verdad que nada más un solo hombre tiene la solución de que esto se acabe? Pero el mismo Dios ablanda corazones, pero también endurece corazones. Y yo digo y pienso y sigo creyendo por la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Que quizá nosotros nos burlaremos, dice que así decían mis abuelos, pues en un tiempo, antes de ser cristiano y después de ser cristiano, decían, es un dicho del mundo, pero es una gran realidad cuando lo pesamos por la palabra. Dice que el que la hace riendo termina llorando. Porque hay gente que hace la maldad riéndose y se gozan de la maldad, pero después ve su final. Terminan llorando. Anhelan la muerte y la muerte se aleja. Porque hasta que no paguen el último cuadrante, no se van de la tierra. Y hay momentos que si nosotros a veces en una presión de Dios decimos, es mejor la muerte que la vida. Quítame la vida y me voy contigo, Señor. ¿Qué quedará para el que está en contra de Dios? Si cuando Dios nos aprisiona a nosotros como hijos, ¿verdad que nos duele?
Y a veces queremos y le decimos al Señor, mejor llévame contigo de una vez. ¿Qué quedará para el que se va a perder? Póngase nada más en el corazón, en el pensamiento, el pago que Dios le estaba dando a este rey. Y este rey era el rey de Judá. O sea, no estamos hablando de un impío, estamos hablando de un impío, de un hombre que era judío, pero que se había vendido al rey Nabucodonosor. ¿Y usted sabe por qué Nabucodonosor le tuvo tanta molestia con este rey? Porque este rey no quería darle el frente al rey Nabucodonosor, porque dice que su padre murió y cuando iban a poner otro rey allí, él hizo un pacto con Nabucodonosor de establecer su gobierno y rendirse ante Nabucodonosor. Y hubo un momento cuando Egipto también estaba creciendo y entonces ellos, para no pagar impuestos a Nabucodonosor, por amor al dinero y por tener dominio, se fueron y se aliaron con Egipto. Y cuando se aliaron con Egipto, Nabucodonosor se puso más fiero y más violento, pero ya Dios le había dado orden desde allá arriba de que Nabucodonosor, el reino del norte, los cautivara. A veces hablamos del norte y creemos que es Estados Unidos, hermano. Aquí en este caso el norte era Babilonia. Porque de Jerusalén, cuando usted se para en Jerusalén, él habla al norte. ¿El norte de quién? De Jerusalén. ¿Qué está al norte de Jerusalén? Babilonia. Y vamos a leer, ella misma se va a explicar. Dice el 8. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Primera deportación, allí es donde entra Daniel. Ya vamos a entrar a Daniel. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y le dio viña y heredades. Vea la misericordia de Dios. Por eso le digo que el pueblo que no tenía nada que ver, aunque los reyes fueron entregados en manos, ¿verdad?, de sus enemigos y sus enemigos hicieron contra ellos, dice que este capitán de esta gente halló gracia en el pueblo que no se había doblegado. ¿Y qué les dieron? Vean lo que Dios hizo. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y le dio viña y heredades. No le fue tan mal. No le fue tan mal. Porque ellos se libraron del yugo, se libraron, y quiero es que entienda allí, el cristiano está guardado bajo el poder de Dios. Pase lo que pase o lo que Dios determine, a usted nadie lo puede tocar, porque usted está bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿quién me librará de la garra del cazador y de la peste destructora? No es Jehová. Entonces, sea que pase una cosa o que pase la otra, la iglesia, la verdadera, está guardada por el Santo. El Santo de Israel. Gloria. Y vea que, aunque venga la gente más mala que venga, ¿será que Dios no les puede ablandar el corazón? Y dice que este capitán sanguinario vio a los nobles y a los pobres y se movió a misericordia y les entregó tierras y los dejó quietos. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Ahora vean, Nabucodonosor cuida de Jeremías. Estamos hablando de que usted cree que Nabucodonosor no había escuchado de que Jeremías le hablaba al rey y esto le daba ánimo al rey. ¿Usted cree que el enemigo no está oyendo lo que están hablando los verdaderos hijos de Dios y los profetas? ¿Usted cree que en verdad el enemigo no conoce quién es hijo de Dios y quién no? El enemigo va a trabajar con la voz, con la palabra que salga de la boca de los verdaderos hijos de Dios. Nabucodonosor decía, podemos hacer frente contra Israel porque está metida en problemas con quien puede librarlo. Si usted y yo nos metemos en problemas con Dios, somos presa fácil del enemigo. Pero si usted ha hallado gracia delante de Dios, el enemigo se aleja. Porque ve que Dios lo está guardando. Así es. Es tremendo, hermano. Y el rey Nabucodonosor había oído de Jeremías. Y Dios, que es el profeta, el que les habla verdad.
lo tienen a fuerza de palo, lo cargan mal, o sea que están mal con Dios. Y ¿verdad que dice que cuando Josué mandó los espías, ¿qué dijo la mujer? Rahab la ramera. Dice que los dos espías cuando empezaron y entablaron la conversación con esta mujer, ¿verdad que aquella mujer le dijo, no, el pueblo desfallece? Porque ha oído hablar de Israel, del Dios de Israel, el que abrió el mar rojo en dos, por donde ustedes pasaron en seco, y que ha derribado los reyes de otras naciones, y que ese Jehová maravilloso, el que ustedes nombran, le tienen miedo, le tienen pavor. Entonces ellos no querían enfrentar a Israel. El enemigo sabe que cuando usted y yo estamos bien con Dios, no quiere hacernos frente, pero si el enemigo descubre que andamos mal con Dios, dice, ay, ya les voy a caer encima, porque ¿quién los va a defender? Así es. Entonces, hermanos, tenemos que buscar la manera de que despertemos los venezolanos para que no nos aliemos con las cosas que a Dios no le agradan. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Listo. El que venga usted, no. Yo, los asuntos míos son de arriba del cielo. Si me vienes a hablar del reino, pero el de Dios, siéntese. Si me viene a hablar de reinos humanos, no me interesa escucharlo. Todos se han corrompido y todos están de espaldas a Dios. Y Apocalipsis, Dios habla a través de Apocalipsis, dice que todos los reyes de las naciones se han corrompido con Babilonia la grande, con Babilonia la ramera, y todos han bebido del cáliz de su ira. Mi reino al cual yo estoy apegado es el de arriba, el del cielo. Terrenalmente no me interesa ninguno. Aleluya. ¿O no lo dice Apocalipsis? Que todos los reyes de la tierra, no dice algunos, todos los reyes de la tierra se han prostituido y han fornicado y se han sentado con Babilonia la grande. Babilonia significa la madre de todas las rameras. Y no hace falta que yo le diga quién es Babilonia. Una sola religión están buscando, ¿verdad que sí? Están buscando eliminar todo y dejar una sola religión. Una sola religión. Y allí es donde entra el reinado del anticristo. Pues nosotros no estamos dispuestos, ni queremos los verdaderos hijos de Dios aliarnos a nada de esto. Nosotros pero creo que ya en defendemos. ese tiempo ya nos hemos ido. Sí, pero nosotros nos tocará defender la verdad. La defenderemos aún con nuestra propia vida. Porque aún la sangre de los mártires tiene que ser derramada. Pero cuando Esteban estaba siendo apedrado, él vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Sea que Dios nos preserve la vida, o sea que Dios permita que la perdamos en la lucha, que veamos los cielos abiertos y nos reciban en las moradas eternas. Amén. Porque triste está bien aquí en la tierra para que no lo persigan. Pero ¿y cuando muera, dónde va a parar usted? Lo que yo no le tengo miedo a lo que me puede hacer el hombre en la tierra. Miedo me da, hermano, el día que yo parta y después no me quieran recibir allá arriba. Eso sí es verdad que es triste. No, yo prefiero, hermano, sacrificarme aquí abajo. Porque Jesús dijo, el que dé su vida por mi causa, la habrá ganado. Pero aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Aquel que no quiera ser señalado, perseguido, golpeado, preso, perderá la vida eterna. Vivirá cómodo en la tierra, un ratico, pero perderá la vida eterna. Y es lo más fuerte, hermano. Entonces vea, dice el 11, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Y envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Nabuzazban, el Rabadís Negal, ¿verdad? Y dice que Sarecer el Ramá y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio. ¿De dónde estaba Jeremías? En la cárcel. Y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Entonces, hermano, es aquí donde vamos. Mire, cuando usted y yo estamos bien con Dios,
dice que aún Dios pone una gracia, que aún nuestros enemigos están en paz con nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad? Usted y yo en verdad estamos alineados a la voluntad de Dios, aún nuestros enemigos tienen que hablar bien de nosotros. El Nabucodonosor le dijo a su capitán, a este hombre, ni me lo toques, porque si me tocas a un ungido de Dios, Jehová vendrá en contra de nosotros y nos va a pulverizar. No toques a los ungidos, no toques a los que están alineados con Dios. A los desobedientes destrózalos, pero los que están alineados con Dios, ni los mires. Mire cómo trabajan las tinieblas. Usted entra al penal y el cristiano guachihuachi hasta lo golpea. Pero el verdadero hijo de Dios, mire, el Parán dice, ni vean a los verdaderos hijos de Dios, porque si tocamos a un ungido de Dios, a ese día vivimos. ¿O no saldrá papá en rescate de sus hijitos? Hermano, pero una preguntita aquí, Ajá. hablando del penal. Sabemos que habemos débiles en la fe y habemos fuertes en la fe. Y cuando van al penal, como, claro que el diablo sabe cómo estás tú con Dios. Eso es verídico. Ajá, pero si uno va con un grupito de gente y hay débiles en la fe, guachi. Por misericordia Dios resguarda a los guachihuachis. Por misericordia de Dios, porque están resguardados bajo la protección de los que andan allí. Pero si andan todos guachihuachis, los agarra el enemigo y los pulveriza. Uno solo que esté bien con Dios, hay respaldo de Dios. Uno. ¿Y por qué se lo digo? Porque ahora sí vamos a entrar en Daniel. Recuerden que Daniel fue llevado cautivo, pero Daniel, veamos qué dice el rey Nabucodonosor. ¿Usted cree que Nabucodonosor no conocía a Jehová? Había oído hablar de Jehová y le dijo al capitán después allá, mira, de los que me trajiste, escógeme hombres con cualidades. Mire, aún al enemigo le gusta la excelencia. ¿O no? ¿Le gusta lo mejor? ¿O no? Sí. Entonces vámonos a Daniel, ahora sí vámonos a Daniel, en el capítulo 1, ¿verdad? Son contemporáneos Jeremías y Daniel. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ayer era lo que le hablaba, que estaba sitiada y que la gente estaba pasando hambre, porque tenían un cerco. Y el Señor entregó, vea lo que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Es verdad que dice que entregó a quién, al maligno que tenía al pueblo en maldición. Este hombre, Joacim, usado por las mismas tinieblas y con el corazón endurecido, tenía malestar sobre todo el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios apoyaba al rey y por eso eran castigados, hermano. ¿Por qué será que está siendo castigada Venezuela? Porque el pueblo de Dios apoya. ¿Qué hace el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios apoyando sinvergüenzura? Y es fuerte lo que se está hablando, pero fuerte, es bíblico. Hermano, pero es bíblico. Es Biblia. Lamentablemente. Y miren lo que dice. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios con D grande. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios con D pequeña, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces quiere decir que Nabucodonosor no adoraba a Jehová, mas había oído hablar de Jehová, pero como Dios a veces para castigar la desobediencia nos entrega en manos del enemigo, Dios había entregado a Israel, a Jerusalén en manos de Nabucodonosor, y todo el que trabaja al Señor Dios le dice siervo. Mas eso no quiere decir que se iba a salvar o que se iba. Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Pero aún el diablo trabaja para Dios y él no se va a salvar. Porque el diablo antes de tocar a alguien tiene que decirle a Dios, ¿me das permiso? Dios dice sí o no. Pero aún cuando el enemigo está persiguiendo a alguien, está trabajándole a Dios. Él no puede hacer nada sin que Dios se lo autorice. Aún los brujos, hermano, que el Señor los reprenda todito. Tienen que pedir permiso para hacer sus actos de conjuros y cuestiones. ¿O no? Si ellos no piden permiso, no pueden. Y usted dirá, ¿por qué Dios se los concede? Eso es un misterio de Dios. Pero aún las tinieblas para mover un paso tienen que pedirle permiso al Dios que hizo los cielos y la tierra. Vean.
Y dijo el rey a Penas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese ¿qué? Tacha. Alguna. Ajá, ¿y qué es una tacha, hermano? Tacha que no tengan ningún Mal testimonio. mal testimonio. Y estamos hablando de un hombre impío, hermano. Estamos hablando de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo, no me vas a meter en mi casa, en mi palacio. Gente que no sirve. Aún el enemigo porque selecciona. Tenía, ¿cómo es? Temor. Era obediente, pues, porque a pesar de que era obediente, y no porque conocía a Dios, simplemente porque oía que a lo mejor él lo que veía, lo que Dios hacía. Pues. Sí, Dios tenía un propósito con él. Porque aún el capitán ve que le hizo misericordia al pueblo, a los nobles y a los pobres, ¿verdad? Le dijo, no les dio heredades y los dejó quietos. Pero con los que tenían la culpa, hermano, le sacó los ojos a uno, les mató los hijos, Yo sé que usted está entendiendo, el que es culpable no lo va a salvar nadie, porque el único que lo puede salvar usted y a mí es Dios. Y para que Dios nos salve tenemos que estar con Dios bien. Ay, caminar derechito. Con Dios, porque el que puede hacer que aún el más sanguinario, el corazón se le doblegue, es Dios. Porque Él es el que ablandece corazones, pero también los endurece. Siga leyendo para que... Ajá. Entonces dice que es noble, ¿verdad? Dijo, y dijo el rey apenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, vea, que no de cualquiera, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Ahora vean. O sea, que ya gente preparada. Sí. Aquí no crea que fueron 4 nada más, hermano. Ahí, entre ese cautiverio se habla en la cultura, lo que pasa es que no voy a entrar allá porque no me va a dar tiempo. Pero cuando hablamos de lo que es Crónica, Jeremías, todos esos profetas fueron casi contemporáneos. Casi todos vivieron en la misma época, unos morían, se levantaban otros. Lo que pasa es que los profetas menores no eran tomados en cuenta tanto como los profetas mayores. Daniel conocido como el profeta mayor, Jeremías conocido como profeta mayor, pero cuando usted va a Crónica y usted va a esas historias, usted va a ver y va a entender que están hablando de estos mismos profetas, del mismo proceso. Entonces, ¿qué nosotros notamos aquí? Que cuando entraron en palacio o en la casa del rey, ellos tenían que estar sujetos, porque la Biblia manda que nos sujetemos a las autoridades. Y Daniel tenía que estar sujeto, y que Abednego, ¿verdad?, tenían que estar sujetos. Pero los otros también. Y dice que el rey, ¿verdad?, como no conocía la cultura judía, él creía, y por agradar a estos muchachos le dijo, denle de la misma comida que yo como. No sé si usted está captando. O sea, el rey en su corazón humano dijo, no, estos muchachos merecen lo mejor. Vamos a darle de lo mejor de nosotros. Y le estaban dando cerdo, y le estaban dando todo tipo de comida que contradecía lo que Dios le había dado, las ordenanzas a Israel. Y más que todo no fue esto, sino que ellos todo lo que comían lo sacrificaban a sus ídolos, a sus dioses. Así como usted y yo oramos a Dios por los alimentos, ellos oraban a sus dioses paganos por los alimentos que iban a ingerir. Y esto era pecado delante de la presencia del Señor. Entonces dice que Daniel propuso en su corazón a no contaminarse. Pero ¿por qué los otros no hicieron lo mismo que Daniel? Porque recuerde que era un remanente grande que fue. Pongamos un ejemplo, póngase que hayan ido 1000. Un ejemplo, por poner, no dice la Biblia cuánto, pero pongamos que agarraron presos a 1000. O 1000 fueron llevados cautivos.
De estos 1000, ¿verdad? Fueron seleccionados y póngase que para trabajar en el palacio dijeron, bueno, agárrame 300 hombres. De estos 300, los últimos al cabo de 3 años, los que demuestren con sus hechos que son más sabios, que tienen, ¿verdad?, el conocimiento, que no tienen tacha, esos van a trabajar conmigo a mi lado. Y entonces aquellos hombres, imagínense su primer banquete. Yo me imagino a Daniel y a sus compañeros, todos. Esos 300 hombres les sirvieron aquellas mesas grandes, aquellos alimentos. ¿Y usted cree que esa gente no había aguantado hambre? ¿Y de dónde venía? Yo sé que usted está acá. Imagínense que las mujeres, hermanos, se comían a sus hijos. Porque no venían de la abundancia, ellos no venían de que estábamos mejor donde estábamos. Estaban sitiados por el rey Nabucodonosor allá en Judea y dice que cayeron los muros, pero ¿cuántos años duraron esta gente pasando hambre allí? ¿Usted sabe cuántos años duraron? Un poco de años, hermano. Creo que fueron 2 o 3 años, no recuerdo bien con exactitud, por eso no le voy a decir la cantidad de años. Pero tuvieron sitiados tanto que ellos tenían provisión. Pero como el rey mandó a sitiar aquel lugar, nadie entraba ni nadie podía salir. Hubo un tiempo donde tenían provisión y comían, pero cuando se les acabó, tuvieron que comerse sus propios hijos. Y cuando llegan a Nabucodonosor, se consiguen con que el enemigo les puso ahí la mesa, los manjares que comía el rey. ¿Usted cree que el rey comía mal? No, se comía lo mejor. Pero sacrificado a los ídolos. Ajá. Y los compañeros de Daniel, que no se guardaron, no, vamos a comer, que tenemos vida. No. ¿Usted cree que esos pensaron que era malo comer lo que les estaban poniendo allí delante? No, eso no pensaron. Eso lo que tenían era hambre, yo. Y como el enemigo sabe la debilidad de cada quien, ¿verdad? Hay gente que no ha tenido, que tiene tiempo, que no han agarrado dinerito. Usted me está entendiendo, hermano, puedo meter más para allá. Y hay gente del pueblo que está en cautiverio, que están en casas del palacio y por dinero han corrompido el evangelio. Ajá, así. Pero siempre habrán 3 o 4 que se guarden como Daniel. Gloria a Dios. Así es. Y era una orden. ¿Y aquellos usted cree que pensaron que iban a irritar a Dios? Yo digo que los compañeros de Daniel dirían, ese Daniel sí es verdad que caído de la mata. Y mire esos 3 muchachos, estamos aquí en la casa del rey comiendo lo que queramos, no tenemos restricciones. Y ellos no quieren comer de los manjares. Porque el pecado, hermano, el enemigo lo presenta como bueno y sabroso. No es bueno, es malo, pero él se lo presenta como un fruto agradable. Solo que después le da muerte. Porque si usted, por lo menos, el enemigo quiere hacerlo caer, no le va a presentar algo malo. Si Dios quiere hacer que un hombre caiga con una mujer, no le va a traer una coja, ni ciega, ni verdad que le va a poner una 90, 60, 90. Y le va a poner una escultura que uno, y eso es mujerón, y resulta que es pecado. Y te termina a la muerte. Una mujer, Dios quiere arrastrarla, que haga caiga en adulterio, ¿verdad? O en algo. Le va a poner un enano feo, todo ahí, todo mal arreglado, le va a poner uno bien bonito que usted y la mujer diga, ¡wow, qué hombre! ¿O no es así? Así es. O de repente usted tiene dinero, falla dinero, y el enemigo le va a presentar una oferta, te vas a ganar $1000 en una semana, después te arrepientes. No, pero es que eso a Dios no le agrada. Pero es una semana nada más, hazlo. Y en ese momento en que usted lo hace, cae en presa del enemigo. Porque el enemigo después lo va a acusar y hasta lo puede meter preso. Por ahí hay uno, ¿verdad que sí? Porque, hermano, el enemigo sabe nuestras necesidades y nos va a presentar cosas como que si fueran buenas, pero terminan arrastrándonos a un cautiverio. Así es. Le firmamos un contrato, Dios nos guarde. Porque el contrato, cuando a veces usted, el enemigo lo quiere estafar, le presenta unas cláusulas bien bonitas, ¿verdad?, que parecieran ser provechosas. Pero las letras pequeñitas abajo, que es las que uno no lee, terminan metiéndolo a uno el problema. Y Daniel como que era sabio, el hombre entendió y dijo, no, yo no le voy a firmar este contrato al enemigo. Que quiera caer y enredarse, aunque sean mis compañeros de batalla, aunque sean del mismo pueblo, pero si ellos decidieron arrastrarse y contaminarse, bueno, que hagan ellos conforme ellos quieran. Pero mi corazón no se va a contaminar con la porción del rey. Así es. Ahora ve,
En el 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día. El mismo rey, vea, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se representasen delante del rey. O sea que tenían 3 años, hermano, para ser enseñados en las lenguas caldeas, en el lenguaje de ellos y en sus culturas. Ahora ve, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesar, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vea, Daniel dijo, yo estoy sujeto, porque Daniel era un hombre sujeto. Yo estoy sujeto a las autoridades y estoy en cautiverio. Pero ¿usted cree que Daniel no oraría y le diría al Señor, claro, yo no me voy a contaminar, yo voy a hablar con ese hombre para que te toque ese corazón? ¿Verdad que sí? Le diría, no, te toque ese corazón, Señor, pues yo no me quiero contaminar. No me voy a contaminar, ¿cómo hacemos? Y había un precio grande, hermano, para poder trabajar en la casa del rey, en el palacio. ¿Usted sabe lo que es un eunuco? Que ahí en la casa del rey estaban las princesas y las doncellas. Y a veces diría, yo no le voy a poner a mujeres mías a los que van a trabajar conmigo. El precio que ellos tenían que pagar era que los castraban. Y podían andar tranquilamente. ¿Usted cree que a Daniel no lo castraron? Daniel no se le conoció hijo, ni mujer. No. Y qué fuerte es, ¿verdad? Que Dios no le permitió a Daniel, porque Dios pudo haber guardado como guardó a José, porque José también trabajó en casa de un palacio, ¿verdad? Pero mire la diferencia del propósito de Dios con José. Ahora mire la diferencia con Daniel. O sea que con cada quien Dios tiene un llamado diferente, hermano. Y Jeremías se enamoró, y la gente dice, no, compruébemelo por la Biblia. Un día yo le dije a un hermano, cuando me tocó exponer Jeremías en un debate, me tocó darlo como una tesis. Yo agarré ese libro, me dijeron, te toca, varón, agarrar uno de los profetas mayores. ¿Qué profeta vas a agarrar? Dame Jeremías. Y agarré Jeremías y fue el Señor que me impulsó. Y yo decía, pero ¿por qué Dios da una prohibición? ¿Verdad que cuando Dios nos prohíbe algo es porque algo se está moviendo? Si no, Dios no nos prohíbe. Y dice que el corazón de Jeremías en el primer capítulo, en sus primeros capítulos, se estaba yendo atrás del corazón de una mujer. Y Dios le dijo, te prohíbo que busques mujer acá en este pueblo a causa de lo que le espera a la nación. No es que Dios no quería que Jeremías no se casara, sino que Dios sabía el futuro y le dijo, Jeremías, que esta nación va a ser sacudida por mi mano. Ellos van a ser entregados en manos del enemigo. Tu corazón va a sufrir porque si tienes hijos, van a ir en cautiverio. Van a ser, y no hay nada para una gente, hermano, más doloroso que ver a sus hijos sufrir. Porque usted sufre usted y usted, bueno, soporta. Pero ¿cómo sufrirá usted si usted ve a sus hijos padeciendo? ¿Verdad que se le pone el corazón chiquitito? Yo me imagino cómo tendría el corazón aquellas madres que tenían que comerse a sus hijos. Imagínate, uno se pone tan triste y vamos a suponer yo de que algún hijo no tiene ni siquiera una harina, ¿Usted sabe lo que es? Yo ese me meto, y cuando estudié ese libro, bueno, imagínense cuántas lágrimas boté y dije verdaderamente que Dios es fiero, hermano. Cuando Dios, a la hora de Dios castiga, castiga, yo. Y es fuerte. Y un hombre endurecido por no doblegar la sed. ¿Y por qué el pueblo pagaba las consecuencias? No todo el pueblo. Porque seguían apoyando la sinvergüenzura de un rey loco. Las locuras de un rey, habló Eclesiastés, ¿verdad que sí? ¿Te has leído las locuras de un rey? Cuando un rey es loco, hermano, el pueblo vive oprimido. Porque vive en contra de Dios, y todo el que está en contra de Dios no le puede ir bien. Y los que le siguen van por un voladero. Entonces, hermano, ya estamos casi terminando, ¿verdad? Seguimos leyendo aquí.
dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Quién puso gracia en Daniel? Dios. En buena voluntad con el jefe de los eunucos. Por eso le digo que Daniel, Dios sabía el corazón y Dios dijo, no, yo voy a tratar con el jefe de él para que él no se contamine. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, sus compañeros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mersar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio ¿qué? Inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Vea lo que Dios le regaló a Daniel. Daniel le interpretaba los sueños a todos los reyes, como José. Pero ¿qué hubo en Daniel? Fidelidad a Dios. La fidelidad trae regalos del cielo. ¿Cuántos queremos regalos de Dios de ese tipo? Amén, hermano. ¿Cuántos no queremos el don de ciencia? ¿Cuántos no queremos el don de interpretar sueños, de hablar lenguas? Eso se gana siéndole fiel al que nos llamó. Daniel dijo, Señor, no voy a pelear en contra de las autoridades terrenales porque sería pecado, pero sí puedo orarte a ti para que tú toques el corazón de aquel hombre y cuando yo le proponga lo que le voy a proponer, él acepte. Y Dios le agradó, hermano. Gloria al Señor. Entonces, dentro de la iglesia, ¿usted cree que no está un rey como Nabucodonosor? Y que no hay hombres y mujeres de Dios que se han contaminado con la porción de la comida del rey, que están comiendo cerdo y están comiendo de la comida que el rey les manda. Pero también habemos quienes le oramos a Dios y estamos comiendo legumbres. Y no nos estamos contaminando, hermano. Pero recuerde que le hablaba un principio de un promedio. Imagínense 300 hombres seleccionados para estar dentro de la casa del rey. De esos 300 hombres, solamente 4 decidieron en su corazón no contaminarse. Trate usted de ser o tener la voluntad de uno de estos 4 hombres y no la del resto que se contaminó. Porque a veces nosotros nos dejamos mover por las mayorías y por las masas. Si vemos que más gente jala hacia un lado, queremos estar hacia ahí. No, no sea uno más del montón. Siempre véngase hacia donde la situación es más difícil. Donde está lo más difícil, ahí es donde está Dios. Pero no queremos ser señalados, no queremos ser juzgados, no queremos, pero todos queremos que nos den dinero para construir templos. Pero ¿a quién se lo está pidiendo? ¿A Dios o a Nabucodonosor? Porque si se lo pedimos a Nabucodonosor, después va a querer creerse con derecho y nos va a agarrar el templo para algo político. Pero si lo construye el mismo Dios de los cielos, Él es celoso con lo de Él. Amén. Y no permitirá por ningún momento, Dios, no nosotros los hombres, Dios no permitirá que su lugar donde haya santidad sea profanado. Sí. Gloria a Dios. Yo creo que Dios está hablando más claro que antes. Y vea lo que dice el 18.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. Que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Después de allí, hermanos, ya nosotros hemos estudiado esas historias, que Daniel estuvo casi 70 años, hermanos, bajo diferentes reyes, estuvo con Darío, y Daniel nunca perdió su posición. Daniel siempre estuvo en diferentes reyes y siempre tuvo el respaldo del Señor, porque Daniel no dependía, hermano, de lo que dijeran los hombres terrenales. Daniel dependía de que oraba 3 veces al día, que sus rodillas se doblaban y siempre creía la promesa que Jeremías había dicho de que Dios volvería a su pueblo y que lo sacaría de la cautividad. Daniel tenía eso en su corazón y decía, si Dios lo prometió y lo habló a través del profeta Jeremías, mis ojos verán cuando el pueblo sea libre. Yo creo que si Dios dijo que Venezuela sería libre, mis ojos verán que Dios libertará esta nación. Será libertada por mano de Dios y no por mano de hombre, porque Dios se metió en el asunto y Él es el que va a libertar y liberar en la forma como Él quiera. Amén. Gloria a Dios. Eso lo decide Él. Amén. Entonces, hermano, qué bonito, porque siempre van a haber los que nos van a querer meter los pies. Daniel y sus 3 compañeros, ¿verdad que Daniel siempre sobresalía por encima de los demás? Cuando usted y yo siempre sobresalgamos por el resto de los demás, habrá envidia, habrá trampa. Y lo hablábamos, hermana pastora, que a veces le tienen cierta cosita porque ven que usted, Dios la prospera. Quizá acá vemos algunos hermanos que sobresalimos un poquito más que otros y que los servicios que hacemos se marca la diferencia y eso va a causar de que nos metan el pie. Pero el Dios que libró a Daniel y a sus 3 compañeros también nos libra a nosotros, porque hay fidelidad a Dios. Entonces mi consejo, hermano, en esta hermosa noche es: no nos dejemos contaminar con la comida del rey. Manténgase íntegro. Vale la pena ser leal a Dios. Así es. Amén. Dios les bendiga.